felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, amigos televidentes. Gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. Esta vez lo estamos haciendo vía Skype desde Miami, ya que andamos por estos lados llevando la voz de los nicaragüenses que estamos allá, para que los pueblos, para los nicaragüenses en el exterior sepan la realidad de lo que está pasando, llevando una voz de entusiasmo, explicando por qué vamos ganando esta revolución cívica y pacífica, ayudando a la comunidad nicaragüense que un acto heroico están llevando eventos para llevarle ayuda a los nicaragüenses que están en el exilio en Costa Rica, exiliados, huyendo de la dictadura del presidente Ortega, huyendo de las persecuciones, de las opresiones, por miedo a que los maten. Y entonces aquí me pidieron que viniera a hablar con ellos, a entusiasmarlos, a ayudarles a recolectar. Y eso hicimos y eso estamos haciendo, y aprovechando también para dar entrevistas. Hemos estado platicando con esta entrevista con gente de Telemundo, de Univisión. Hoy en la noche los invito, que vamos a estar con Jaime Bailey. En las tardes voy a estar en televisiones locales y radios locales. Así que estamos haciendo nuestro trabajo desde aquí, poniendo nuestro granito de arena, con un remordimiento de conciencia, sí, por no haber estado ayer en la marcha. Desgraciadamente me dolió. Y no me queda más que rechazar nuevamente y condenar la barbarie del presidente Ortega. ¿Hasta dónde más? ¿Qué más quiere? ¿Cuánta sangre más quiere derramar? Nuestro más sentido pésame para la familia de Mar Romero, de 16 años. Muchacho que su único pecado es querer Nicaragua. Querer una Nicaragua libre, una Nicaragua donde haya democracia, donde haya justicia, donde haya institucionalidad, donde haya trabajo, donde haya igualdad para todo el mundo. Ese era su sueño. Y salió a marchar. ¿Y cómo le responde el gobierno, la dictadura? Con un balazo en el pecho. Mi solidaridad también con Winston, del equipo de Café con Voz y de Luis Galeano. Pues esperamos que se recupere rápidamente, igual que todos los heridos. Esperamos que los presos y los secuestrados el día de ayer salgan libres pronto. A Alex Hernández y todo lo demás. Pero déjeme decirle, lo que pasó ayer, que una vez más demuestra la valentía, el valor, el compromiso, ese valor que tenemos los nicaragüenses, y esa respuesta de la dictadura del presidente Ortega, lo que demuestra es que eso es un acto de desesperación. Él sabe que está acorralado, él sabe que está solo, él sabe que sus días están contados, que ya le vienen las sanciones de la comunidad internacional y no sabe qué hacer, porque sabe que la revolución vamos ganando y lo tenemos loco. Y como lo tenemos loco, ya no haya más que hacer que lanzar a sus paramilitares a atacar a un pueblo indefenso, a un pueblo que quiere la paz y a un pueblo que está comprometido a llevar esta revolución cívica y pacíficamente. Por más que estén tentando, por más que estén tirando los paramilitares, no vamos a caer en la trampa de responder fuego con fuego. El compromiso está cerrado, está claro. Esta va a ser una revolución cívica y pacífica hasta que se convenza que tiene que convocar a elecciones adelantadas para que el pueblo pueda escoger realmente lo que quiera, a quién quiere que lo gobierne. Es una elecciones libres, transparentes,
con todas las garantías internacionales, las garantías nacionales, que los nicaragüenses en el exterior puedan ejercer su derecho a voto, porque están contribuyendo enormemente en esta gran revolución que estamos haciendo. Aquí los nicaragüenses en el exterior, en Miami, definitivamente se ve que están comprometidos a hacer todo lo que puedan hacer para ayudar a esta revolución. Hay un enorme entusiasmo en Miami, hay un enorme entusiasmo en la comunidad internacional, de comunidad aquí en nicaragüense, aquí en los Estados Unidos. Hay delegaciones que se están preparando para ir el miércoles a darle la bienvenida al presidente Ortega para ser la madre de los plantones en Nueva York. Y todo el mundo sabe que estamos más cerca. Cada día estamos más cerca de lo que queremos. Y a pesar que nos duelen los muertos, y nos duelen los heridos, nos duelen los secuestrados, nos duelen los presos políticos, ese dolor lo debemos de transformar en que nos debe dar más compromiso, nos debe dar más vigor, más decisión, no tener miedo. Vamos a salir a la calle, vamos a ir a un paro cuando tengamos que ir a un paro, vamos a seguir con la chimbomba azul y blanco, vamos a seguir los plantones, vamos a seguir haciendo lo que tengamos que hacer hasta que entienda la dictadura del presidente Ortega que tiene que sentarse a dialogar. Ojalá que el presidente Ortega oiga las palabras del nuncio. No puede comenzar una reconciliación en este pueblo mientras él siga actuando como está actuando. Todo el pueblo de Nicaragua quiere paz. Todo el pueblo de Nicaragua no quiere derramamientos de sangre. ¿Cuál es el pecado de pedir elecciones libres y transparentes? Hágale caso, presidente Ortega, a las palabras del cardenal Brenes. No hay un mal que dure 100 años. Entonces usted sabe cuál es lo inevitable. Usted sabe que tarde o temprano tiene que sentarse a convocar esas elecciones adelantadas, porque no le queda más remedio. Ya está solo. Entonces no siga derramando más sangre. No siga matando más jóvenes. ¿Cuántos más tienen que morir? ¿Cuánta sangre más tiene que ser derramada? No es justo. No es correcto. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado de todos los lunes, el doctor Noel Vidaurre Argüello. Casa completa con Movistar. Adquirí los nuevos combos de Movistar Hogar para tu casa. Disfruta de Internet Hogar, Movistar TV HD, línea fija Movistar, películas y series en línea de Movistar Play y asistencia para el hogar. Elegí para tu casa el combo que más te guste, que incluye todo, desde $39.89 al mes. Transforma tu casa en un lugar conectado y digital con Movistar Hogar. Movistar. Elegí todo. Denuncie, denuncie, denuncie las violaciones a sus derechos humanos, detenciones ilegales, heridos, fallecidos, desaparecidos. Rompa el silencio. Denuncie ante la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos. Denuncie si es víctima de represalias, acoso policial o ataques por parte de paramilitares o fuerzas de choque. Visite la ANPDH, Residencial El Dorado, frente al supermercado Maxi Palí. Interponga su denuncia. Solo debe dejar su nombre y su número de teléfono. Escríbanos o llámenos. Denuncie los atropellos a sus derechos humanos. Denuncie ante la ANPDH.
Para los amigos conectados que comparten el más rápido internet LTE. Porque con Claro, cuando se conecta uno, se conectan todos. Contrata o renova tu plan postpago y recibí hasta 27 GB para compartirlo con 3 números favoritos. Además, llamadas ilimitadas con Facebook y WhatsApp por siempre. Por negocios o vacaciones, en avión o crucero, a cualquier parte del mundo. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Cotiza con nosotros y compra hoy mismo, porque Agencia del Viajero tiene el paquete ideal para vos con la mejor tarifa. Canjeamos puntos con millas de cualquier banco de Nicaragua. Visítanos en Reparto San Juan. Agencia del Viajero, la mejor opción para tus viajes. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros, como todos los lunes, el doctor Noel Vidaura Argüello, para que compartamos y analicemos la situación del país, que desgraciadamente el presidente Ortega sigue en la terquedad, amenazando al sector privado, amenazando al pueblo y atacando al pueblo de Nicaragua. Doctor Vidaura, gusto saludarlo y gracias por haber aceptado hacer el programa de esta manera. Buenos días, Jaime, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Por supuesto, siempre dispuesto a compartir en este programa tan importante y tan visto en toda la nación y fuera de Nicaragua. ¿Cómo estás? ¿Cómo viste el evento que hubo en los Estados Unidos este fin de semana? Que entiendo que era en apoyo a los refugiados nicaragüenses en Costa Rica. Bueno, el Nicafé fue todo un éxito. La verdad es que la comunidad nicaragüense aquí está comprometida a ayudar a Nicaragua, a la comunidad, a los nicaragüenses. Fue todo un éxito. Los cantantes cantaron canciones elocuentes, cantaron canciones ligada a la situación que hay en Nicaragua, la solidaridad. Hubo una enorme hermandad, cariño, abrazos, gente llorando por lo que está pasando en Nicaragua. Lástima, el Nicafé fue de ayer en la tarde, ya cuando habían sucedido los acontecimientos de ayer en Nicaragua. Pero definitivamente en Nicaragua está solidario, los DICA aquí en Miami está solidario. Hay unas delegaciones que se están preparando un movimiento bastante grande que van para Nueva York el miércoles a recibir al presidente Ortega. Pero más importante, Noel, es lo que está pasando en Nicaragua. El presidente Ortega demostrando que está acorralado. Esos discursos amenazando al sector privado. De ese discurso diciendo que ellos no quieren, mandando a atacar las marchas. Es un acto de desesperación. ¿Estoy equivocado? Yo creo que definitivamente con el discurso del día sábado, Daniel Ortega demostró que sí tiene temor por la crisis económica que ya está viviendo el país y que se va a profundizar en estos próximos meses. Definitivamente que sí golpea a su gobierno, ¿verdad? La crisis económica. Creo que demostró ese temor profundo. Desde luego amenazó a los empresarios y les echó la culpa, ¿verdad?, de que la crisis económica se ha producido por culpa de los empresarios. Hay otra cosa importante que destacar, Jaime, de ese discurso de Ortega el día sábado, y es que al final dijo algo que a mí me pareció con claridad meridiana, la decisión de él de quedarse hasta el 2021, cuando dijo
bueno, si quieren hacer un partido político, dice que lo hagan, pero que se esperen hasta el 2021, porque la salida del gobierno tiene que ser institucional. Y hay que esperar hasta el día que la Constitución dice que se termina su periodo. De manera pues que quedó claro que él no está dispuesto de ninguna manera a adelantar las elecciones, ¿verdad? Sino que éstas se lleven a cabo hasta el 2021. Y lo único que podría hacer, en mi opinión, que se adelantaran las elecciones, es la crisis económica, y él demostró el día sábado que sí tiene temor por la crisis económica que ya está comenzando a vivir el país, que ya está viviendo el país, pero que todavía queda por profundizarse mucho más, porque el turismo está caído, el consumo está caído, el comercio ha perdido 30% de sus ventas, en fin, la industria igual, todos los sectores económicos, ¿verdad?, del país han sufrido una baja de más del 30%, en algunos casos hasta el 50, 70%, como el caso del turismo, que era un gran generador de divisas. El turismo era, después de las remesas, la segunda fuente de divisas para el país, y ciertamente eso está sumamente golpeado. Entonces sí quedó claro que hay un temor por la crisis económica que el país está viviendo. Nosotros, yo creo que la crisis económica es la gota que va a derramar el vaso, pero el miedo que ya no tiene el pueblo de Nicaragua, ese compromiso de salir a las calles cuando crean necesario, conveniente salir a las calles, el paro le está haciendo daño y le duele. Parece que los paros, y eso que ha sido solo de un día, le duele, le arrecha y le está haciendo daño. Entonces yo creo que esta semana debería convocar su paro por lo menos un par de días. Pero esa ya es una decisión que tiene que tomarse allá. Y quiero aprovechar también, antes que se me olvide, felicitar desde aquí a Miguel Mora y al equipo de 100% Noticias, que hasta último momento estuvieron transmitiendo ayer la marcha. Sé que le dispararon porque se oyeron en la cámara cómo las balas pasaban cerca de Miguel, y ese amor que está demostrando Miguel, que le tiene a Nicaragua, y esa valentía, y después ir al canal a tomar la palabra y a condenar los actos de violencia que se había dado, la cobardía que había hecho este gobierno contra el pueblo, pues definitivamente se merece el reconocimiento, y quiero aprovechar antes de que sea más tarde para reconocerlo, felicitarlo y agradecerle a Miguel, a Verónica y a todo el equipo de 100% Noticias, todos los camarógrafos, todos los periodistas que a esta última hora estaban ahí en medio de la balacera transmitiendo lo que estaba pasando. Noel, el presidente Ortega está solo. Él sabe que está solo, sabe que esta semana vienen sanciones de los Estados Unidos, vienen sanciones de la comunidad internacional. No le queda más, o sea, no le queda más a él que convocar a unas elecciones lo más rápido posible, o va a destruir el país. Bueno, el país, Jaime, está sufriendo mucho, no solamente físicamente, por tanta muerte, por tanta represión, por tantos presos políticos, sino que también está sufriendo por la crisis económica que ya se vive en el país. Y entonces, ciertamente, la única manera de poder medio evitar que esta crisis se profundice más, ¿verdad?, y que haya más muertes, y que haya más presos políticos, y que haya más represión, es el diálogo, sentarse en una mesa y conversar, llegar a algún acuerdo para que el país pueda vivir normalmente. Ciertamente, la única manera es con unas elecciones anticipadas. Ahora, la voluntad de hacer un adelanto de las elecciones no se muestra en Ortega, ni se muestra en nadie del gobierno de Ortega. Fue clarísimo el sábado cuando dijo no, hasta el 2021. Y después
declaraciones diciendo, bueno, y que nos ganen, ¿verdad? A ver si nos van a ganar. Además, como retando, como desafiando a la oposición de que pudiera ganar las elecciones en el 2021. Esa voluntad política que sí existió en 1989, porque en 1989 se adelantaron las elecciones, ¿verdad? Hoy no se ve en Ortega. Más bien, Ortega está diciendo, no, yo de aquí no me voy hasta que se termine mi periodo. ¿Cómo va a terminar ese periodo? Esa es la gran pregunta. Porque que la situación cada día es más crítica, cada día es más crítica. Que cada día va a ser más crítica, cada día va a ser más crítica. Ciertamente, yo no creo que el país aguante mucho tiempo más con esta crisis, una crisis financiera. Los bancos con problemas serios no están prestando porque la liquidez está faltando. Cada día se retiran más depósitos de los bancos. Entonces, eso agudiza la crisis porque muchos sectores, al no tener financiamiento, no se pueden desarrollar. Por ejemplo, la construcción. Si no hay financiamiento para los clientes que van a comprar las casas o van a alquilar los edificios que se construyen, obviamente no hay construcción. Y la construcción es uno de los indicadores más importantes del crecimiento y del desarrollo de un país. Cuando la construcción está decaída, como lo está actualmente en el país, ciertamente es un indicador de que la cosa está mal. Y bueno, eso es lo que está pasando. El país no puede aguantar mucho tiempo con una crisis de esta naturaleza y lo que viene es que es peor. Pues el problema es que si acuérdate que aquí el ejército va a tener que tomar una posición, ¿verdad? Porque el ejército no puede seguir permitiendo que siga matando al pueblo y no sea considerado un cómplice, ¿verdad? No, además, económicamente hablando, el ejército tiene mucha plata que perder. Aquí hay rumores de que hay conversaciones entre el ejército y el gobierno de los Estados Unidos, pero son los rumores, pues, no hay nada comprobado. Porque el ejército tiene mucha plata dentro de los Estados Unidos, tiene mucha plata en la bolsa de valores, y no estamos hablando de centavitos, ¿verdad? Estamos hablando de bastantes millones. Entonces, si esto no hay un acuerdo antes de diciembre, las posibilidades de un corralito en enero y febrero son enormes. Y eso lo sabe muy bien el ejército. Y eso lo sabe muy bien aquellos allegados al presidente Ortega, que ha estado mamando la teta y que tiene muchos reales que perder. Entonces, yo creo que estos son actos de desesperación del presidente Ortega al ver un país comprometido, un pueblo valiente. Es increíble lo orgulloso que estoy y lo orgulloso que estamos todos los nicaragüenses, de todos los nicaragüenses. Viera cómo aquí los nicaragüenses en Miami se expresan con una admiración, con un orgullo. Ellos sacan pecho, levantan la frente al hablar de los nicaragüenses que estamos allá en Nicaragua. Así que esto es cuestión de tiempo, como lo tenemos tan loco, que ya no haya que hacer, Ahora, aquí en Miami, el sector privado tiene que hacer un enorme trabajo de relaciones públicas, porque la opinión que hay aquí alrededor hacia el sector privado, injustamente creo yo, porque, y lo dije ayer en varias entrevistas que me preguntaron alrededor del rol del sector privado, desde que esta lucha comenzó en abril, el sector privado ha estado 100% detrás de esta lucha. Pero aquí van a tener que hacer un enorme trabajo de reconstruir aquí en Miami esa imagen del sector privado. Yo creo, Jaime, dos cosas. En primer lugar, creo que Daniel Ortega a algo se atiene, no sé a qué, pero algo se atiene, desde luego desafía, ¿verdad?, al sector privado
desafía a todos los nicaragüenses y desafía a la comunidad internacional y directamente al gobierno de los Estados Unidos. En su discurso, por ejemplo, se mencionó la NICA Act y dijo, la NICA Act dice, un montón de tiempo tienen de estarla queriendo sacar, dice, de quererla pasar, años tienen, dice, y nada, bueno, y se la van a pasar, ¿y qué? Dijo, ¿y qué? Desafiando, como diciendo, ¿y qué? ¿Verdad? O sea, como diciendo, no me importa que pase la NICA Act, mi posición no va a cambiar porque aprueben o no aprueben la NICA Act. De manera que yo creo que algo se atiene. Él sabe cuáles son los proyectos de ley que hay en el Senado norteamericano y que entiendo que el miércoles se van a discutir, ¿verdad? Obviamente conoce muy bien que el gobierno norteamericano, o al menos la administración, el Congreso y el Senado están en una posición abiertamente contraria a la posición de Ortega, pero a pesar de eso, él no se siente atemorizado, al contrario, desafía. Fíjate bien, y esto que es algo interesante, por 2 años, ¿verdad? Francisco Díaz era el jefe de facto de la policía, no el jefe oficial. El jefe oficial era la comisionada Granera y Francisco Díaz era el segundo de la policía, pero él ejercía el cargo de jefe porque la comisionada Granera estaba alejada de la posición. ¿Qué pasó? Le pusieron la Magnitsky al comisionado Díaz, ¿verdad? Y entonces Ortega reaccionó nombrándolo oficialmente jefe de la policía, como diciendo, no solamente no me importa que le ponga la Magnitsky, ¿verdad?, sino que además lo voy a nombrar ahora jefe de la policía, cosa que no había hecho en 2 años. Y están nombrando a alguien que no puede firmar cheques, alguien que no puede ser el representante legal de la policía ante las instancias internacionales y ante las instancias nacionales, no puede ser el representante legal porque todas las empresas, los bancos y empresas que tengan relación con empresas norteamericanas o con bancos norteamericanos no pueden hacer ningún trato con el comisionado Díaz por la ley Magnitsky. Entonces, y a pesar de eso, Ortega lo nombró jefe de la policía. O sea, está permitiendo que alguien que debe ser el representante legal de una institución tan importante para un país como la policía, sencillamente no puede ejercer ese cargo con toda la representación debida porque tiene una sanción del gobierno norteamericano. Eso demuestra que no tiene ninguna importancia para él, para Ortega, las sanciones que le puedan poner. Entonces, a algo se atiene porque desafía, amenaza a los empresarios, le dice a la oposición, bueno, vamos, a ver si me ganan, vamos a las elecciones en el 2021, ¿verdad? No se estén quejando, no estén reclamando, y la situación económica del país no está como para estar, ¿cómo se llama?, desafiando a los organismos financieros internacionales que son los grandes prestamistas de Nicaragua, son los grandes financiadores de las carreteras, de los puentes, de los proyectos de salud, de los proyectos de educación, son los grandes financiadores y sin embargo Ortega los desafía. Eso te dice que a lo mejor hay alguna huaca, alguna cantidad de millones que están en el Banco Central o en algún banco, ¿verdad? Y que Ortega está dispuesto a poner en circulación para aguantar el vendaval, tal vez. Pero lo que sí es cierto es que se avecina o ya estamos en una crisis que él mismo mencionó y que le echó la culpa a los empresarios del país. Pues puede ser una manera de interpretarla con bastante lógica. La otra manera también es que está tan desesperado, está tan solo, lo tenemos tan loco que lo estamos haciendo cometer errores. Él está cometiendo errores
el nombramiento de su consuegro puede ser producto también de esa misma que está psicoseado, de que no tiene nadie de confianza, no confía en nadie más. Y entonces, como no confía en nadie más, entonces pone a su consuegro. No, mira que por ejemplo, por eso es que solo su más allegado de su propia familia es la que está manejando todo, porque no confía en nadie más, tiene miedo de que lo traicionen, ¿verdad? De que se está llegando la hora cero y tiene miedo de que lo traicionen, por eso es que nombró a su consuegro. Pero ¿qué es lo que trae? Esa es la misma soberbia dictatorial que lo puede estar dominando, porque ¿qué es lo que hizo? Préstamos que había para la policía se cayeron, donaciones que había para la policía se cayeron, tuvieron que cerrar todas las cuentas que tenían en el Banpro y en los demás bancos que le mandaron a cerrar la cuenta. ¿Qué ha sucedido? También hay más de, según la última estadística que supimos, especulación todavía, hay casi 400 deserciones en la policía. Ya los policías no quieren ser policía, porque ya no quieren seguir matando a su propia gente. Entonces lo que está haciendo es contratando a los paramilitares o a los mismos delincuentes que le ponen un uniforme y los tiran a la calle. Todos esos son actos de desesperación y son actos y además, acordémonos que él ha tenido la tradición de siempre sentarse a negociar al filo de la navaja. Solo que aquí le está saliendo el tiro por la culata, porque cada acción que hace, cada represión que hace, cada muerte más, se hace más difícil esa negociación. Pero una negociación que todos quieren, que todos queremos. Mirá las palabras de Nuncio, mirá las palabras del cardenal. Él no puede seguir con ese ataque contra la Iglesia Católica porque lo está haciendo parte. No puede seguir atacando al pueblo de Nicaragua porque lo está haciendo parte. Ayer murió Mar Romero, 16 años, y eso no asustó a los jóvenes. Te garantizo que más de 3,000 jóvenes se sumaron a esta lucha en Nicaragua y el resto. Entonces, cada uno que mate, por alguien que mate o que asesinan, se suman cienes a esta lucha, a esta revolución cívica y pacífica que estamos teniendo todos los nicaragüenses. Entonces yo creo que son actos de desesperación, ¿verdad? Intimidar al sector privado, ¿qué le va a hacer? O sea, ese es el peor error todavía. Entonces, aún esa victoria pírrica que según él tuvo ayer de mantener una marcha, esas son victorias que al final se trasladan a ser de enormes derrotas. Porque ¿qué es lo que quedó ante la comunidad internacional? El repudio que tiene a nivel internacional, ya no digamos el repudio y el enchichamiento que hay a nivel nacional. Porque he hablado con un montón de gente de Nicaragua, he recibido un montón de correos de Nicaragua y de enchichamiento, y la gente de Nicaragua quiere salir a la calle y va a volver a salir a la calle y quiere un paro esta semana. Y va a haber un paro, va a tener que dejarse un paro esta semana. No sé si de un día o de 2 días, porque se había hablado de un paro el 26 de septiembre, que era cuando él iba a las Naciones Unidas, si es que va a las Naciones Unidas. Yo no creo que tenga el valor y se atreva a ir a darle la cara a todo el mundo que sabe la realidad de lo que hay en Nicaragua. Pero a lo mejor agarra valor y va a Nueva York. Y allá lo está esperando la comunidad internacional para cuestionarlo claramente sobre lo que está sucediendo en este país, que no lo puede ocultar, porque para eso están las redes sociales, para eso están los avances tecnológicos. No puede ocultar la verdad de las cosas. ¿Cuál ha sido la reacción, Noel? Vos que representás a muchos empresarios y sos del sector privado, ¿cuál fue la reacción del sector privado ante la amenaza del presidente Ortega? Yo creo que el sector privado tiene que dejar claramente establecido que no es de esa forma como se solucionan los problemas de Nicaragua. Que Nicaragua no va a cambiar ni volver a la normalidad con amenaza. La única manera que Nicaragua pueda comenzar a intentar una normalidad es a través de un diálogo.
a través de la solución de los problemas que hoy son los más sentidos por el pueblo nicaragüense. Y no solo por el pueblo nicaragüense, sino también por la comunidad internacional, todos los inversionistas que tenían como en sus planes invertir en Nicaragua, eso se terminó. Ya no hay un solo inversionista extranjero que esté pensando en invertir en Nicaragua. Entonces, no es con amenazas, ¿verdad? Ni con tratando de intimidar a los empresarios como Nicaragua va a resolver sus problemas. Los problemas se resuelven conversando, los problemas se resuelven negociando. Esa es la única forma, a través de un diálogo. Pero quiero aprovechar también, Jaime, porque Ortega ha dicho claramente que el diálogo, dice, ningún diálogo, ¿verdad? El diálogo se está llevando a cabo en la familia, en el pueblo nicaragüense. Yo creo que el esquema de diálogo que se planteó al inicio es un esquema que se agotó. Yo creo que un diálogo que pueda llegar a algún acuerdo tiene que ser un diálogo de muchísimas menos personas, no más de 5 por cada lado, y en que se toquen los temas torales, que son los que aquejan al país. Ese esquema de diálogo de 50 personas por un lado y 50 personas por otro lado, ¿verdad? Sencillamente no funcionó, no se llegó a ningún acuerdo entre el gobierno y la oposición. Entonces, me parece a mí que hay que rediseñar el esquema de diálogo que hay que proponerle al país, al gobierno y a la comunidad internacional para sentarse y tratar de resolver los problemas del país. Obviamente, tiene que ser con la mediación y la conferencia episcopal como mediadora y como testigo, como ha sido su tarea hasta el día de hoy. Pero acuérdate que la conferencia episcopal ha dicho como mediador y como facilitador. Ellos no son testigos, no quieren ser testigos, no tienen la capacidad de testigos. Testigos sí son, insisto, testigos sí son, lo que no son es garantes. El cardenal debe llamar a Cerezo, el SICA, reunirse con el SICA, que es el grupo de confianza del presidente Ortega, y que le diga al SICA, vení a complementar, vení a ayudarme a hacer realidad este diálogo con las condiciones que sean aceptables para todo el mundo. Y ya, si y el número reducido de gente, que se haga como tenga que ser. Pero si el gobierno tiene confianza en el SICA y el Cerezo, pues que invitar al SICA y al Cerezo, que la conferencia episcopal lo inviten a que sea parte del diálogo, siempre bajo la supervisión de la conferencia episcopal. Ahora, acabo de darme cuenta también de que el Chano sacó, en respuesta a la amenaza, sacó un comunicado diciendo de que, o el COSEP pues sacó un comunicado diciendo, rechazando la amenaza y diciendo que bajo la amenaza, con amenaza, no se resuelven los problemas de Nicaragua. O sea que el sector privado ya le reputió. Jaime, solo por aclaración, la conferencia episcopal sí ha actuado como mediadora y testigo. Lo que no ha sido es garante, y ha sido muy claro. Exacto. Garante, pero testigos sí han sido, ¿verdad? Su función ha sido de mediación y de testigo. Entonces, ahora lo que se necesita, ya que vos lo mencionabas, es que haya un garante internacional, ¿verdad? Una institución o 2 instituciones o 3 instituciones que sean los garantes de que los acuerdos que se lleguen en el diálogo se ejecuten y se implementen para el bienestar de los nicaragüenses. Obviamente eso implica un nuevo esquema, que no es el esquema anterior, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay que sentarse a diseñarlo y hay que proponerlo a la comunidad nicaragüense, al gobierno y a la comunidad internacional. Definitivamente que, como vos mencionabas, el SICA puede ser uno de esas instituciones que sirvan como garantes, pero puede serlo también la OEA, puede serlo también Naciones Unidas. O sea, o pueden ser los 3. Lo que necesitamos definitivamente es que haya un diálogo verdadero, una negociación, un acuerdo, que pueda llegar a un acuerdo entre la oposición y el gobierno para que el país pueda comenzar a intentar
vivir una normalidad, intentar iniciar la normalidad. Yo menciono, vos tenés razón, Noel, que lo de testigo y mediador de la conferencia. Yo lo menciono al SICA porque el gobierno ha dado a entender que el SICA y Cerezo gozan de la confianza de ellos. Entonces, nosotros, el pueblo de Nicaragua, o la mayoría del pueblo de Nicaragua, le tenemos plena confianza, total confianza, y tiene todo nuestro apoyo y respaldo en la conferencia episcopal. Pero si el gobierno no cree en la conferencia episcopal, está bien, tiene todo su derecho a no creer en la conferencia episcopal, que ponga a lo que él cree, que tenga confianza, para que vengan a ayudarle a la conferencia episcopal a estar en el diálogo, no a sustituirlo, porque nosotros no aceptamos que nadie sustituya a la conferencia episcopal, pero que sí venga a ayudarle a complementar lo que sea necesario para restablecer el diálogo. Hay que hacer lo necesario para restablecer el diálogo. No pueden seguir muriendo más jóvenes, no pueden seguir más derramamientos de sangre. Aquí estoy recibiendo la lista de 15 jóvenes que fueron desaparecidos, fueron secuestrados ayer. Y perdóname que me voy a tomar un par de minutos. Francisco Javier Acosta, Ángel Cuaresma, que decían el Picorro, Nadecia Arzabarría, La Tica, Andrés Eliseo Cruz, el Químico, Kevin Solís, José Alejandro Quintanilla, Alex Hernández, Tania Cadena, José Ángel González, Adrián Andrés García, Pedro Estrada, Julio González, que todavía lo lesionaron en un pie, Jeffrey Areas, Verónica Parrales, Marvin Gartola, Joseph Pallecillo, Cristo Guevara, William Sánchez, Jonathan López. Todos estos jóvenes fueron secuestrados ayer y no se sabe dónde están. Tienen que aparecer y tienen que aparecer vivos. Pues no podemos seguir permitiendo que esto siga sucediendo. Por eso que tenemos que hacer todo el esfuerzo. Tenemos que hacer todo lo que está en nuestras manos para hacer esto una realidad. Y ahí es donde se necesita gente con experiencia, gente con que tenga la valentía, que tenga el coraje, que tenga la madurez. ¿Verdad? A doña Tania Cadena, embarazada, tercer año de medicina, se la llevaron ayer presa. Esta barbarie hay que pararla, Noel, de alguna manera. Y vos que tenés una enorme experiencia en esto, puta, necesitamos ayuda, mano. Sí, Jaime, yo estoy convencido de que la única manera de parar esta sangrienta represión del gobierno con la juventud y con los marchistas, con los que protestan, ¿verdad? La única manera es mediante un diálogo que llegue a un acuerdo satisfactorio. Y ciertamente el SICA puede servir como garante. Yo creo que además hay un mandato, Jaime, de los presidentes centroamericanos que se tomó en República Dominicana en julio, en el mes de julio, que se reunieron todos los presidentes centroamericanos y el de República Dominicana, y ahí le dieron un mandato al SICA y a Vinicio Cerezo, que es el secretario general del SICA, que ayudara en la solución de los problemas nicaragüenses. Entonces, ciertamente hay que aprovechar esa posibilidad, pero hoy de nuevo hay que hacer un nuevo esquema. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros que tenemos experiencia o que de alguna manera hemos tenido negociaciones políticas, yo creo que es importante y hay que aportar, por supuesto que hay que hacerlo. Yo no creo que haya nadie en este momento de la verdadera oposición, de los que somos verdadera oposición, que no esté dispuesto a apoyar y aportar para que se pueda diseñar un diálogo, un esquema de diálogo aceptable por el gobierno, aceptable por la comunidad internacional y por la comunidad nacional, en el que se sienten de nuevo la oposición y el gobierno para encontrar un acuerdo, con la conferencia episcopal siempre como mediadora y testigo, y con el SICA y alguna otra institución internacional, ¿verdad?, como garante de que los acuerdos se van a implementar, se van a ejecutar, y que el gobierno va a respetar, ¿verdad?, fundamentalmente va a respetar todos los acuerdos que
que se lleven a cabo en ese diálogo. Obviamente, para eso se requiere de garantes, Jaime, porque no existe confianza en el pueblo nicaragüense en el gobierno, porque todos los días hay más represión, todos los días atacan las marchas, hay una marcha, atacan la marcha. En fin, obviamente el pueblo nicaragüense no tiene confianza en el gobierno de Daniel Ortega. Y mucho menos con estos discursos, ¿verdad? Como el del sábado, que amenaza, ¿verdad? Que intimida al sector privado, pero no solo al sector privado, intimida a todo el mundo. Porque al final del día, y esto hay que entenderlo, y esto lo tiene que entender el gobierno, empresa que se cierra son ciudadanos nicaragüenses que van al desempleo. Son ciudadanos nicaragüenses que no van a tener más un salario para poder subsistir y mantener a su familia con dignidad. Son ciudadanos nicaragüenses que no van a consumir más los productos, más que lo estrictamente necesario y hasta que les duren su ahorro o su liquidación. Entonces vos no podés espantar al sector privado, no podés amenazar al sector privado, no podés amenazar a los empresarios, ¿verdad?, que generan empresas y que generan trabajo, porque lo que estás haciendo es perjudicando más a los nicaragüenses. En vez de tratar de llegar a un acuerdo, de llegar a un entendimiento, ese ataque, esa intimidación, ¿verdad?, lo que hace es que más empresarios digan, hombre, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¿Cómo voy a meter un centavo más en mi empresa si más bien lo que está haciendo el gobierno es amenazándome? Sí. Yo lo que me refería al SICA, porque el SICA no goza tampoco de la confianza de la mayoría de los nicaragüenses, ¿verdad? Por supuestamente la gran amistad que hay entre el señor Cerezo y el presidente Ortega. El SICA, el rol que yo voy a llevar al SICA no es de garante. El SICA que venga a jugar el rol que la conferencia episcopal le asigne. Y hay que buscar garantes que sirvan de la confianza de todo el mundo, como la OEA y las Naciones Unidas. Pero lo primero que hay que hacer es que el presidente Ortega tiene que entender la realidad de lo que le está pasando y que no puede seguir con la inconsistencia. Es que por eso es que, mira, hace una semana, 10 días o algo así, dijo en su última una actividad, dejemos ya los derramamientos de sangre, dice, traslademos esta lucha a las marchas, dice. Vayámonos a las marchas. Y como le sacó 3 tremendas marchas en 4 días, se dio cuenta que no podía con nosotros. Entonces, por eso es que atacó porque ya sabe, guerra de marchas se la ganamos. Guerra la lucha de gente se la ganamos. No tiene nada más que ofrecer, más que la bala y el plomo. Y eso tiene que entender que eso no le puede durar mucho tiempo, porque no nos va a matar a todos. No nos puede echar preso a todos. Entonces, él tiene que entender esto. Ojalá que sea pronto, ¿verdad? Ojalá que ella... Y otro quiero aprovechar también para hacer un llamado a todas las organizaciones, a la coalición, a la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, a la articulación, al FAD, al Movimiento por Nicaragua, Hagamos Democracia, a los autoconvocados, el Movimiento 19 de Abril, Movimiento Nacional 19 de Abril, la Madre de los Mártires, la madre, la esposa o familiares de los presos políticos, todas estas organizaciones, de una vez por todas, tienen que unirse. De una vez por todas, tienen que crear la gran concertación nacional bajo un solo techo, donde se discuta la estrategia a seguir y se discuta y se decidan las actividades a hacer, respaldadas por todo el mundo. Es hora de oficializar esta unidad que ya se viene dando y se venía dando y se viene trabajando. Pero es hora, el pueblo necesita, después de la masacre, después de la muerte de ayer, después del ataque de ayer, necesita recibir ese anuncio de unidad, ese anuncio de oficialización de la unidad. Se necesitan acciones justas, concretas, entre todos. La marcha, necesitamos ese paro, necesitamos
seguir manteniendo esa lucha firme que la que estamos teniendo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Absolutamente, yo creo que bueno, todo momento para la unidad es bueno, pero de nuevo, este momento demanda verdaderamente una unidad de la fuerza de oposición del país. Ortega tiene que entender que no es con represión, que no es con balas, que no es con carceleadas que va a solucionar los problemas de Nicaragua, que no es con amenazas, que no es con intimidación a nadie, mucho menos a los empresarios, ni a los estudiantes, ni a las madres de las víctimas, ni a las esposas o familiares de los presos políticos. No es con intimidación, no es con amenazas, no es con balas, no es con agresión que se solucionan los problemas de Nicaragua. Entendamos que al final las guerras en la historia de la humanidad han terminado en acuerdos, porque ninguna guerra puede durar mucho tiempo. Pueden durar años, pero no puede durar toda la vida. No hay una guerra que pueda, en los últimos siglos, que pueda durar más de varios años. Obviamente han terminado todas en acuerdo. La última de las guerras que conocemos, la guerra de Vietnam, terminó en un acuerdo. Y mientras en las montañas de Vietnam combatían, en París estaban negociando los norteamericanos con los vietnamitas hasta que llegaron a un acuerdo. Se sentaron en París en un diálogo, conversaron, llegaron a un acuerdo y se terminó la guerra. Se terminó la muerte y la sangre de un lado y del otro. Bueno, obviamente en Nicaragua, que estamos viviendo una especie de pues no sé si llamarlo guerra, pero sí estamos viviendo obviamente ataques con armas de fuego todos los días. Hay una marcha, hay ataques de armas de fuego. Ayer hubo ataques de armas de fuego. O sea, obviamente las armas de fuego se usan para la guerra, no se usan para la paz, no se usan para apoyar a la ciudadanía, se usan para reprimir a la ciudadanía. Bueno, eso se tiene que terminar. Ya tenemos varios meses, desde abril, ya vamos a cumplir medio año de estar en esta situación caótica y el país hundiéndose día a día en la incertidumbre, en la inseguridad, en fin. Obviamente, los nicaragüenses tenemos que poner nuestra capacidad, nuestra experiencia, nuestra voluntad y nuestra fuerza para que esto se solucione y lo más pronto posible. De nuevo, no vi en Ortega el sábado la voluntad de querer solucionar esto en el corto plazo. No vi en Ortega la voluntad de decir, estamos anuentes, como lo dijo en el pasado, a que haya una solución pacífica y que hayan elecciones anticipadas. No vi esa voluntad. Todo lo contrario, vi la voluntad de decir, yo estoy aquí en el gobierno y no me voy hasta el 2021 que termine mi periodo. Y eso sí, además, gánenme y hagan los partidos políticos que quieran, pero gánenme en las elecciones. Entonces, esa voluntad que sí mostró en 1989 no la está mostrando hoy. Pero eso mismo decía en los años 80, que cómo es que la contra y que la resistencia jamás iba a llegar a Nicaragua, que jamás iban a perder. Y una semana después, creo que fue una semana antes, pues, un discurso él y Tomamorre, y a la semana estaba negociando en Zapuá. O sea, es lo único que le queda, gritar, es lo único que le queda, mandar esa impresión. Así que la historia dice, los años 80 hizo lo mismo. No, aquí nadie entra, que vamos ganando, ¿verdad? Y a la semana tenía que estar negociando con Zapuá. Bueno, como negoció las negociaciones de Zapuá. Así que eso no debe, podrá tener la cara, la impresión, lo que sea, pero la realidad es otra. La realidad es que vamos ganando. La realidad es que lo tenemos acorralado. La realidad es que lo tenemos loco. Cada día está solo, está más solo. El pueblo va avanzando, por más que nos mate y lamentamos la muerte y nos duele.
la muerte de Mar Román, nos muerte los desaparecidos que están ahí, pero duele. Pero eso es porque vamos ganando. No es cuestión de si él tiene voluntad o no tiene voluntad. Está perdiendo. Por más, las armas las tiene él. Esto no es una guerra. Esto es una masacre. Él está masacrando al pueblo de Nicaragua. Porque las armas las tiene él. Él es el que dispara hacia el pueblo. Nosotros, ¿cuál es nuestra arma? La bandera azul y blanco. La chimbomba azul y blanco. La pitoreta. Y eso lo sabe el mundo. Y eso lo sabe todo el pueblo de Nicaragua. Así que no es, si se le ve la cara, no se le ve la cara, eso es secundario. Lo va a tener que hacer. Porque este pueblo no va a renunciar. Este pueblo no va a desistir. Decía, la voluntad del pueblo puede ser herida, puede ser golpeada, pero la voluntad de un pueblo jamás se puede acabar. Eso lo tiene que entender él. Y el pueblo de Nicaragua que nos está oyendo debe mantenerse firme. Debemos de seguir firmes porque vamos ganando, porque lo tenemos loco. Y vamos a lograr ganar esta revolución cívica y pacífica. Tengan fe, tengan esperanza. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, no puede nadie. Doctor Vidaurre, le agradezco su comentario final. Sí, Jaime, definitivamente que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es muy importante. Y la Iglesia Católica ha sido, en ese sentido, portadora de una fortaleza espiritual y de una fortaleza física que ha servido para que los nicaragüenses tengamos el valor y tengamos la voluntad de seguir adelante. Es importante y hay que hacer un llamado a que se diseñe un nuevo esquema de diálogo con la Conferencia Episcopal como mediador y testigo y con garantes internacionales, que sea un diálogo que verdaderamente toque los temas torales que afectan a la población, que afectan al pueblo de Nicaragua, que se llegue a un acuerdo y que estas instituciones internacionales sean garantes de ese acuerdo, que lo respete el gobierno, que se implemente, que se ejecute para que este país pueda volver a la normalidad o comenzar a intentar la normalidad y sobre todo que se termine la represión, que se termine la muerte, que se termine los presos políticos, que además todos tienen que salir, Jaime. Los presos políticos tienen que salir libres porque no han cometido ningún delito más que el delito de protestar pacíficamente en contra del gobierno de Daniel Ortega. Eso sería, creo yo, lo ideal. Perfecto. Que se diseñe un nuevo esquema de diálogo. Gracias, doctor Vidaurre. Hemos llegado al final del programa. Le agradecemos, ya saben, pueblo de Nicaragua, mantengámonos firmes, vamos ganando, vamos hacia adelante. Lo tenemos loco, no sabe qué hacer con nosotros. Así que tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo. Sin bomba azul y blanco, los zapatos de los cables. Esta semana hay que marchar, esta semana hay que hacer un paro para ver que sepa que no tenemos miedo. No tenemos miedo, porque vamos ganando, porque la razón está de nuestra parte, porque la justicia está de nuestra parte y sobre todo porque Dios está con nosotros. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano de la Nación, vía Skype. Todavía tengo unas cosas más que hacer aquí, unas cuantas más, poner mi granito de arena por estos lados y pronto estaré de regreso allá en Nicaragua. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo